No fue la espada de un legionario ni la lanza de un germano lo que sentenció a Lucio Valerio Corvo. Fue un saco de grano, en el opresivo otoño del año 172 después de Cristo, en los confines de Germania Superior. La aldea de Vicus Aquilae, un puesto de avanzada aferrado con nerviosismo a la frontera fortificada del Limes, dormía bajo una llovizna helada que prometía un invierno cruel. En el corazón de esa noche sin luna, un hombre se movía entre las sombras, no como un guerrero, sino como un padre acorralado. El tintineo de su instrumental de cantero había sido reemplazado por el silencio sigiloso de la desesperación. Cada paso hacia el almacén del magistrado era un paso hacia el abismo. No buscaba oro ni plata, sino la vida de su hija, consumida por una fiebre que las hierbas comunes no podían aplacar. Su crimen, silencioso y rápido, no sería juzgado por sus motivos, sino por la implacable ley de Roma, una ley que en la frontera no entendía de compasión. Antes de aquella noche, las manos de Lucio Valerio Corvo conocían únicamente la honestidad de la piedra. Era un cantero plebeyo, un hombre de pocas palabras y ojos oscuros y vigilantes, que le habían valido el apodo de Corvo, el Cuervo. Su vida transcurría al ritmo del cincel, reparando la empalizada de madera que separaba el orden romano del caos insondable de la selva hercinia, o tallando las lápidas de veteranos que encontraban su último descanso lejos de casa. Respetado por su oficio, aunque no por su cuna, su mundo se limitaba a las 4 paredes de su modesta casa de adobe y zarzo. Allí le esperaban Livia, su esposa, una tejedora de orgullosa ascendencia celta, y la pequeña Aelia, su hija de 6 años. El amor que sentía por ellas era la única argamasa que mantenía unido su universo, un universo frágil, permanentemente amenazado por el hambre, la enfermedad y la sombra de las tribus que acechaban más allá del río. El invierno se cernía sobre el Limes Germanicus como una bestia paciente, y con su aliento gélido trajo una ola de fiebres pulmonares que barrió Vicus Aquilae. La frágil salud de Aelia fue la primera en ceder. La tos seca se convirtió en un estertor húmedo que robaba el color de sus mejillas y el brillo de sus ojos. El médico local, un griego con más palabrería que remedios, ofrecía pócimas de hierbas escasas a precios exorbitantes. Mientras tanto, el almacén de grano de la aldea, administrado con puño de hierro por el magistrado principal, Cayo Sertorio Macro, permanecía lleno y custodiado. Macro, un excenturión retirado cuya devoción a la ley romana era tan fría e inflexible como el acero de su antiguo gladio, consideraba la compasión una debilidad. Para él, las raciones eran la garantía del orden, y ese orden era más importante que la vida de una niña plebeya. La desesperación comenzó a roer el alma de Lucio, viendo cómo su hija se desvanecía mientras el símbolo del poder romano permanecía indiferente. La decisión, por tanto, no nació de la codicia, sino del más puro y agónico instinto paternal. Impulsado por el llanto febril de Aelia, Lucio esperó a que la noche más oscura envolviera la aldea. Se deslizó por los callejones embarrados, con el corazón martilleándole en el pecho con más fuerza que su mazo sobre la piedra. Forzar la cerradura del almacén fue un acto de profanación, una violación del orden sagrado que Macro defendía. Dentro, el aire olía a grano seco y a seguridad, un aroma que para su familia significaba supervivencia. No llenó varios sacos, cogió solo uno, de grano de alta calidad, y una pequeña bolsa de cuero que, según había oído, contenía las hierbas medicinales importadas que el magistrado guardaba para emergencias. Era justo lo necesario para un caldo nutritivo y una cataplasma curativa. Pero al darse la vuelta, una sombra se interpuso en la puerta. Un ruido sordo, el crujido de una bota sobre la grava. El aliento helado del vigilante nocturno en su nuca fue el verdadero fin de su vida como hombre libre. El día de Lucio Valerio Corvo no comenzaba con el sol, sino con el sonido distante y metálico de la bucina legionaria que llegaba desde la fortaleza de Mogontiacum, a varias millas de distancia. Era una llamada que marcaba el pulso del imperio, incluso en aquel rincón olvidado del mundo. El aire de la mañana en Vicus Aquilae era siempre frío y húmedo, cargado con el olor a humo de leña de los hogares que despertaban, y a la tierra mojada que nunca terminaba de secarse. Lucio se levantaba en silencio para no despertar a Livia ni a la pequeña Aelia, y su primer gesto era siempre el mismo: atizar las brasas del hogar, un pequeño acto de guerra contra el frío perpetuo de Germania. Su rutina era un ritual inmutable, la armadura de un hombre simple contra un mundo impredecible.
Cada amanecer era una promesa de trabajo duro, pero también una frágil garantía de que su familia vería un nuevo día. Las manos de Lucio, callosas y agrietadas, eran herramientas vivas, extensiones de su voluntad sobre la piedra. Su taller era un pequeño cobertizo al aire libre, donde el sonido rítmico de su mazo y cincel se convertía en parte de la sinfonía cotidiana de la aldea. No era un artista de grandes monumentos, sino un artesano de la supervivencia. Pasaba sus días reparando la empalizada de madera y piedra que rodeaba el asterisco Vicus asterisco, un muro que era tanto una defensa física como una barrera psicológica contra la inmensidad de la selva hercinia. Otras veces, su trabajo era más solemne, tallando las lápidas de los veteranos que morían en aquella tierra extraña. Cada inscripción, cada nombre grabado en la fría piedra, era un recordatorio del precio que Roma pagaba por mantener aquella frontera, un precio que hombres como Lucio ayudaban a sostener en silencio, con el sudor de su frente y la fuerza de sus brazos. La vida en Vicus Aquilae era una amalgama de sonidos y olores. El martilleo constante de la fragua del herrero, donde se reparaban herramientas y herraduras para las patrullas de caballería, se mezclaba con el aroma del pan de cebada recién horneado, el alimento básico que llenaba los estómagos pero rara vez el alma. Por las calles de tierra apisonada caminaban legionarios con sus sandalias claveteadas, mercaderes de Galia vendiendo sus mercancías, y los habitantes locales, descendientes de tribus celtas y germanas romanizadas, que hablaban un latín tosco salpicado de palabras antiguas. Era una convivencia tensa, un equilibrio precario entre la ley impuesta de Roma y las costumbres que se negaban a morir. Lucio, con su naturaleza callada, navegaba por este mundo observando más que hablando, entendiendo que en la frontera, una palabra equivocada podía ser tan peligrosa como una lanza enemiga. En el corazón del mundo de Lucio estaba su hogar, una modesta construcción de adobe y zarzo que, a pesar de su humildad, era un santuario de calidez. Allí, Livia pasaba las horas frente a su telar vertical. Sus dedos, ágiles y precisos, tejían no solo lana, sino también los patrones de su herencia celta, diseños que los romanos consideraban bárbaros pero que para ella eran un vínculo silencioso con sus antepasados. Su relación con Lucio era de pocas palabras, forjada en la comprensión mutua de las dificultades compartidas. Se entendían en los gestos, en cómo él le traía un trozo de madera especialmente bueno para el telar, o en cómo ella le dejaba una jarra de agua fresca junto a su lugar de trabajo sin necesidad de que él la pidiera. Su amor no se declaraba, se vivía, era el hilo invisible que mantenía unida la tela de sus vidas. Y en el centro de esa tela brillaba Aelia, su hija. Con sus 6 años, era una presencia luminosa en la penumbra de su hogar. Su risa era el sonido más preciado para Lucio, un contrapunto a la dureza de la piedra y al frío del viento germano. Cuando él regresaba del trabajo, con las manos cubiertas de polvo de granito, las lavaba cuidadosamente antes de tocar el cabello de su hija o levantarla en brazos. En esos momentos, el cantero rudo y silencioso se transformaba. Sus ojos, normalmente vigilantes y sombríos, se suavizaban con una ternura que reservaba únicamente para ella. Aelia era la razón de su esfuerzo, la personificación de un futuro que él deseaba desesperadamente que fuera mejor que su presente. Su fragilidad, sin embargo, era una preocupación constante, una pequeña llama que Lucio temía que cualquier ráfaga de viento pudiera apagar. La comunidad de Vicus Aquilae respetaba a Lucio por su oficio. Un buen cantero era esencial para la integridad del asentamiento. Sin embargo, el respeto por su habilidad no se traducía en aceptación social. Él y su familia ocupaban un lugar definido en la estricta jerarquía romana de la frontera. Eran plebeyos, gente común cuya existencia servía a un propósito mayor, el mantenimiento del orden imperial. Los veteranos retirados y los oficiales administrativos, como el magistrado Cayo Sertorio Macro, formaban un círculo cerrado al que Lucio nunca tendría acceso. Los saludos en la calle eran cordiales pero distantes. Existía una barrera invisible, tan sólida como la empalizada que él mismo reparaba, que separaba a los que daban las órdenes de los que obedecían, a los que poseían la tierra de los que solo la trabajaban. Más allá de la empalizada se extendía un mundo diferente, un océano de árboles oscuros y antiguos conocido como la selva hercinia. No era solo un bosque, era el dominio de lo desconocido, el hogar de tribus como los catos, guerreros feroces cuya presencia se sentía como una presión constante en el aire. Las historias de sus incursiones, rápidas y brutales, se contaban en susurros junto al fuego.
Los legionarios patrullaban el Limes la frontera fortificada, pero todos sabían que era una defensa imperfecta. La selva era un enemigo silencioso y paciente. Para Lucio, representaba el caos primordial que su trabajo intentaba mantener a raya. Cada piedra que colocaba en el muro era un desafío a esa oscuridad, un acto de fe en el frágil orden que Roma había impuesto en aquel borde del mundo civilizado. La personificación de ese orden romano en Vicus Aquilae era el magistrado principal, Cayo Sertorio Macro. Un ex-centurión cuya cara parecía tallada en la misma piedra inflexible que Lucio trabajaba, Macro gobernaba la aldea con una devoción fanática a la ley. No había espacio para la compasión en su visión del mundo, la consideraba una debilidad, una grieta en la disciplina que garantizaba la supervivencia. Su mirada fría pasaba por encima de los aldeanos como si fueran piezas en un tablero estratégico. Racionaba los suministros del almacén público no con la intención de ayudar sino de controlar. Su presencia era una sombra constante sobre la vida de Lucio, un recordatorio de que, a pesar de su duro trabajo y su vida honesta, seguía siendo un súbdito insignificante, sujeto a reglas que no tenían en cuenta el corazón de un padre. Con la llegada del otoño, un nuevo tipo de tensión se apoderó de la aldea, el aire se volvió más cortante, y la llovizna helada se hizo más persistente. El murmullo en las calles ya no era sobre las incursiones de los catos, sino sobre la tos seca que comenzaba a escucharse en las casas vecinas. El invierno en Germania era sinónimo de enfermedad y escasez. Las hierbas medicinales se volvían más valiosas que el oro, y el médico griego de la aldea comenzaba a hacer su agosto a costa de la desesperación ajena. Lucio observaba estos signos con creciente ansiedad, cubriendo a Aelia con una manta extra cada noche, rezando a los lares de su hogar para que protegieran a su pequeña del aliento gélido que se filtraba por las grietas de su casa y de la aldea entera. La rutina diaria, antes un consuelo, se convirtió en una cuenta atrás hacia una amenaza invisible. Así era la vida de Lucio Valerio Corvo antes de que todo se rompiera. Un delicado equilibrio sostenido por la fuerza de sus manos y la profundidad de su amor. Su mundo era un pequeño círculo de luz. Su hogar, su esposa, su hija, rodeado por una vasta oscuridad. La dureza de la vida en la frontera, la indiferencia de la ley romana encarnada en Macro, y la amenaza siempre latente de la selva. Era un hombre de piedra, acostumbrado a la resistencia y a la presión. Pero no sabía que la prueba más dura no vendría de la roca, ni del acero enemigo, sino del frágil y febril cuerpo de su propia hija. Su existencia, definida por la honradez y el trabajo silencioso, estaba a punto de ser puesta a prueba por una elección que ningún manual de leyes romano podría jamás comprender o perdonar. La fiebre de Aelia ya no era un susurro en la noche, sino un estertor que ahogaba el silencio de la pequeña casa. El día en que todo se quebró comenzó con el sonido agónico de su respiración, un ritmo irregular que se había convertido en el único reloj del hogar. Livia, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado por las vigilias, aplicaba paños fríos sobre la frente ardiente de la niña, un gesto inútil contra el fuego que la consumía por dentro. Lucio observaba la escena desde el umbral de la habitación, sintiendo cómo cada tos de su hija era un martillazo contra su alma. Las hierbas comunes se habían agotado y el médico griego se encogía de hombros con una avaricia mal disimulada. Fue entonces, al ver la mirada vacía de Livia, una mirada que había perdido toda esperanza, cuando la decisión de Lucio dejó de ser un pensamiento para convertirse en un plan. La honradez había muerto, solo quedaba el instinto. La noche elegida por Lucio fue una sin luna, envuelta en una niebla densa y húmeda que se pegaba a la piel como una mortaja. Dejó su hogar en el más absoluto silencio, moviéndose por los callejones de Vicus Aquilae con la pericia sigilosa que le había enseñado a temer a las patrullas nocturnas. El barro helado se aferraba a sus sandalias, intentando retenerlo, pero la imagen de Aelia lo impulsaba hacia adelante. El almacén del magistrado se alzaba al final de una pequeña plaza, una silueta oscura y sólida que representaba el corazón de piedra del orden de Macro. No llevaba sus herramientas de cantero, pues éstas eran instrumentos de creación. Aquella noche, sus manos callosas y fuertes, se habían convertido en herramientas de profanación. Cada paso era una cuenta atrás, el final de su vida como hombre respetado, y el inicio de algo desconocido y terrible. Forzar la cerradura de la robusta puerta de roble fue una violación silenciosa y brutal. El chirrido del metal fue un grito ahogado en la noche, un sonido que resonó en la conciencia de Lucio con la fuerza de una sentencia.
Dentro, el aire era espeso y olía a seguridad, a grano seco y a las hierbas aromáticas importadas que se guardaban bajo llave. El olor de la vida misma. Guiado por la tenue luz que se filtraba por una rendija, no se dejó llevar por la codicia. Sus movimientos eran precisos, económicos. Llenó un único saco con el mejor grano, el que se reservaba para los oficiales, y localizó la pequeña bolsa de cuero que, según los rumores, contenía los remedios exóticos. Era todo lo que necesitaba, todo lo que su desesperación le exigía. Un acto de amor paternal disfrazado del más vil de los crímenes. Al volverse, con el fruto de su delito en las manos, el aire se heló en sus pulmones. Una sombra se recortaba en el umbral, una figura humana que bloqueaba su única salida. El débil resplandor de un farol de aceite iluminó el rostro adusto del vigilante nocturno, un veterano galo, cuyo deber era tan inflexible como el de su superior. No hubo gritos ni lucha, solo un silencio pesado, cargado de comprensión y condena. El saco de grano se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo, esparciendo su contenido como cenizas de una esperanza fallida. La pequeña bolsa de cuero rodó hasta los pies del guarda. En ese instante, Lucio Valerio Corvo no era un padre, ni un cantero. Era simplemente un ladrón, atrapado en el acto, su destino sellado por el crujido de una bota sobre la grava. El juicio fue una formalidad cruel y rápida, celebrada al amanecer en la plaza principal para que sirviera de lección. La aldea entera se congregó, sus rostros una mezcla de miedo, curiosidad y una compasión tan secreta que resultaba inútil. Lucio permaneció de pie ante Cayo Sertorio Macro, encadenado, con la cabeza gacha, sintiendo el peso de todas las miradas. El magistrado no levantó la voz. Su discurso fue frío, metódico, cada palabra a un golpe de martillo. Habló de orden, de disciplina, de cómo la supervivencia en la frontera dependía de reglas inquebrantables. La compasión, sentenció, con sus ojos fijos en Lucio, es una grieta en el muro del imperio. Un hombre que antepone su familia a la comunidad se convierte en el primer enemigo de todos. No preguntó por los motivos. La ley no entendía de motivos, solo de hechos. Y el hecho era un almacén forzado y un saco de grano derramado. La sentencia no fue la muerte, sino algo más lento, y quizá, más cruel. Macro, en un acto de calculada severidad, lo condenó al exilio. Lucio fue despojado de su túnica, atado a un poste y azotado públicamente, cada latigazo una marca no solo en su espalda, sino en el honor de su familia. Después, el herrero, con el rostro impasible, le aplicó el hierro candente en el hombro, marcándolo con la letra F de asterisco, fur asterisco, ladrón. La carne siseó y un olor a quemado se mezcló con el aire frío de la mañana. Finalmente, los guardias lo arrastraron hasta la puerta principal de la empalizada, y lo arrojaron fuera, en la tierra de nadie. La pesada puerta de madera se cerró tras él con un sonido definitivo, separándolo para siempre de su hogar, de Libia, de Aelia. Se había convertido en el cuervo, un paria destinado a observar desde las sombras la vida que le habían arrebatado. La pesada puerta de madera, al cerrarse no solo condenó a Lucio, selló el destino de toda Vicus Aquilae. Un silencio espeso y antinatural cayó sobre la plaza, un silencio que ni siquiera el viento frío de la mañana se atrevía a romper. La multitud, que había sido convocada para presenciar la justicia de Roma, se dispersó sin una palabra. Nadie miraba a nadie a los ojos. Cada aldeano, cada campesino y cada artesano, sintió el eco de los latigazos en su propia espalda, y el olor a carne quemada en sus fosas nasales. El magistrado Macro permaneció inmóvil, observándolos retirarse, su rostro una máscara de fría satisfacción. Había impartido una lección sobre el orden, pero lo que realmente había sembrado era una desconfianza profunda, una grieta en el alma de la comunidad. La compasión, ahora oficialmente desterrada, se convirtió en un secreto culpable que cada uno guardaría en el rincón más oscuro de su corazón. Para Livia, el regreso a su hogar fue un calvario. Con una mano sujetaba la de Aelia, cuya fiebre por fin había remitido, y con la otra se aferraba a los jirones de su dignidad. Cada paso por las calles de tierra era una tortura. Las miradas de sus vecinos eran como piedras, algunas lanzadas con desprecio, otras desviadas con una vergüenza que dolía aún más. Nadie le ofreció una palabra de consuelo. La puerta de su casa, antes un umbral hacia un santuario de amor, era ahora la entrada a una celda de oprobio.
Dentro el vacío dejado por Lucio era una presencia física, un frío que ninguna hoguera podría calmar. La familia del asterisco fur asterisco, del ladrón, estaba marcada. Livia se sentó junto a su telar, pero sus dedos, normalmente tan ágiles, se negaron a moverse. El hilo de su vida se había roto, y no sabía cómo volver a anudarlo. Desde lo alto de la empalizada, los centinelas observaban la escena con una indiferencia profesional. Eran veteranos, hombres endurecidos por años de servicio en fronteras hostiles. Para ellos la disciplina no era una opción, sino el fundamento de la supervivencia. Un centinela de origen tracio, que había visto a Lucio reparar la misma sección de muro que ahora vigilaba, escupió al suelo. «Un tonto», murmuró a su compañero. «El hambre vuelve tontos a los hombres, pero la ley es la ley». No había malicia en sus palabras, solo el pragmatismo brutal del limes. El exilio de Lucio era para ellos una cuestión de seguridad. Un hombre desesperado dentro de los muros era un riesgo. Fuera de ellos, era un problema para los lobos y las tribus de la selva. El cuervo se había convertido en parte del paisaje hostil que estaban entrenados para vigilar. Una silueta más en la perpetua amenaza del exterior. La noticia del castigo de Lucio se extendió por la aldea como una enfermedad. El ambiente, ya tenso por el invierno que se avecinaba, se volvió opresivo. En la taberna, las conversaciones se apagaban cuando un guardia entraba. Los mercaderes galos que traían sus mercancías regateaban con más dureza, percibiendo la fractura en la comunidad. El nombre de Lucio se convirtió en un susurro, una historia con moraleja para asustar a los niños desobedientes, y un recordatorio para los adultos de los límites de su mundo. «No seas un corvo», decían las madres a sus hijos cuando se quejaban de la escasa ración de gachas. La justicia de Macro, en lugar de unir a la gente bajo el estandarte de la ley, había creado una sociedad de sospechosos, donde cada vecino se preguntaba qué secretos de desesperación podría albergar el de al lado. Cayo Sertorio Macro, desde la comodidad de su residencia oficial, consideraba el día un éxito. Repasaba los registros de grano del almacén, anotando la pérdida y el castigo con una caligrafía precisa y desapasionada. No sentía remordimiento, sino una tranquila certeza. Creía firmemente que había extirpado un tumor de sentimentalismo que amenazaba con infectar a toda la comunidad. La compasión era un lujo de las ciudades del interior, no una herramienta de gobierno en el borde del imperio. El llanto de una niña o el hambre de una familia eran variables insignificantes en la gran ecuación de la estabilidad fronteriza. Estaba convencido de que su acción, aunque dura, había reforzado la columna vertebral de Vicus Aquilae, recordando a todos que Roma no flaqueaba, ni por el hambre, ni por las lágrimas, ni por las súplicas de un padre. Fuera de los muros, en la tierra de nadie, comenzaba la nueva vida de Lucio Valerio Corvo. El dolor de su espalda lacerada, y el fuego de la marca en su hombro, eran un tormento constante, pero palidecían ante la agonía de su alma. Encontró refugio en una pequeña cueva excavada en la ladera de una colina, un lugar lo suficientemente cercano como para ver las luces de la aldea por la noche. Desde allí, cada atardecer, observaba la silueta de su antiguo hogar, y la pequeña columna de humo que se elevaba de su chimenea. Era una tortura autoinfligida, una forma de aferrarse al mundo que le habían robado. Sus manos, que habían dado forma a la piedra, ahora escarbaban la tierra helada en busca de raíces. El cuervo había nacido, un espectro de carne y hueso, un cazador silencioso cuya única presa era el recuerdo de una vida perdida. Así, Lucio se transformó de hombre a leyenda. Para la mayoría de los habitantes de Vicus Aquilae, se convirtió en el cuervo de la empalizada, una figura espectral, un recordatorio visible del precio de la desobediencia. Los niños se atrevían a correr hasta el borde del muro, buscando un atisbo del hombre salvaje que vivía en el bosque, hasta que sus padres los arrastraban de vuelta a casa. Para los pocos que aún albergaban una secreta simpatía, como el viejo herrero, o algunas de las mujeres celtas que conocían a Livia, su silueta era un símbolo de una injusticia que no se atrevían a nombrar. Y para Livia y Aelia, él era un fantasma presente, un dolor constante en el horizonte. La aldea había expulsado a un ladrón, pero en su lugar había creado un mártir silencioso, cuya sombra se alargaría sobre ellos mucho más de lo que Macro podría haber previsto. Pasaron 3 años, 3 inviernos germanos que mordieron la tierra y el alma de Vicus Aquilae, dejando una cicatriz de indiferencia donde antes hubo una herida abierta. Las guerras marcomanas, que ardían lejos en la frontera del Danubio,
Enviaban sus ecos de ansiedad hasta el Rin, y la aldea ya no era un simple puesto de avanzada, sino un punto nervioso en un mapa tenso. Un destacamento permanente de legionarios, una *vexillatio* de la Legio 22 primigenia, había sido asignado al *vicus*, y su presencia lo cambió todo. El sonido metálico de las *caligae* sobre la tierra apisonada se hizo más constante que el martillo del herrero. El orden de Macro ya no era una filosofía, sino una realidad patrullada. El recuerdo de Lucio Valerio Corvo se había desvanecido de la conversación diaria, convirtiéndose en el tipo de historia antigua que se cuenta con un encogimiento de hombros, un ejemplo endurecido del precio de la supervivencia. En ese tiempo, Lucio se había convertido en la criatura que su apodo presagiaba. Ya no era un hombre, sino el cuervo. El bosque lo había despojado de todo lo superfluo, la grasa de su cuerpo, la esperanza de sus ojos, la suavidad de su voz. Demacrado y feral, con el pelo y la barba crecidos y enmarañados, se movía por la selva hercínea con una pericia silenciosa que los propios catos habrían respetado. Sus manos de cantero, antes acostumbradas a la resistencia de la piedra, ahora conocían la flexibilidad de las trampas para conejos y la textura de las raíces comestibles. Observaba la aldea desde la distancia, no ya con el anhelo agónico de los primeros meses, sino con la vigilancia desapegada de un depredador que estudia a una manada ajena. La marca en su hombro, una F desfigurada por el tiempo, era un mapa de su nueva identidad, un recordatorio constante de que su único hogar era ahora la intemperie. Dentro de los muros, la casa de Lucio era un mausoleo de silencio. Livia sobrevivía, pero no vivía. El oprobio se había convertido en su sombra, una compañera constante que la seguía desde su puerta hasta el mercado y de vuelta. Había dejado de buscar la compasión en los ojos de sus vecinos, aprendiendo a encontrar fuerza en su desprecio. Su único refugio era el telar, donde sus dedos tejían con una furia silenciosa los patrones celtas de sus ancestros, un acto de desafío que nadie en la aldea entendía. Aelia, ahora una niña de 9 años, sana y fuerte gracias al crimen de su padre, crecía en ese ambiente de pesada quietud. Su recuerdo de Lucio era una acuarela desvaída, una mezcla de la figura cálida que la alzaba en brazos, y el héroe prohibido de los cuentos que su madre le susurraba en la oscuridad, historias de un cuervo que velaba por ellas desde el bosque. La figura de Lucio se había endurecido en el imaginario colectivo de la aldea, transformándose de un hombre trágico a una leyenda admonitoria. Era el cuervo de la empalizada, el hombre del saco de la frontera, una historia utilizada por las madres para asustar a los niños que se alejaban demasiado. No te acerques al bosque, o el cuervo te llevará, decían. Los legionarios novatos a veces apostaban sobre si lograrían ver al paria loco que vivía como una bestia. La comunidad, en su conjunto, había adormecido su conciencia. La rutina diaria, la preocupación por las raciones, el miedo a las incursiones y la opresiva presencia militar, habían enterrado la incómoda verdad de la injusticia. El hombre que una vez reparó sus muros se había convertido en un monstruo conveniente, una fábula que reforzaba el orden de Macro y absolvía a todos de su silencio cómplice. Así, la vida en Vicus Aquilae había encontrado un nuevo y frágil equilibrio, uno construido sobre el miedo, la rutina, y una memoria cuidadosamente editada. El avance del imperio se sentía en el aumento de patrullas, y en la construcción de nuevas torres de vigilancia a lo largo del limes. Pero dentro de la empalizada, el silencio emocional crecía. La casa de Lucio permanecía habitada pero abandonada por la comunidad. El brasón improvisado que una vez pintó en su puerta se había borrado por la lluvia y el tiempo. El símbolo tribal en los tejidos de Livia era un secreto guardado tras los muros. El tiempo no había curado la herida. La había cubierto con una capa de tejido cicatricial, duro e insensible. Una paz fría que esperaba sin saberlo, la llegada de una noche de niebla que lo desgarraría todo de nuevo. La vida en Vicus Aquilae había comenzado a tejer una nueva y frágil normalidad sobre la tumba de Lucio Valerio Corvo. Su sacrificio, aunque había salvado la aldea, fue rápidamente absorbido por la rutina de la supervivencia, convertido en una historia sombría más del limes. Sin embargo, 2 semanas después del ataque, el sonido de una tuba militar claro y autoritario, anunció la llegada de una fuerza imprevista. No era una patrulla sino una cohorte entera de la Legio 22 primigenia, marchando desde Mogontiacum con una precisión que helaba la sangre. Al frente cabalgaba el tribuno Marco Emilio Esteba, un hombre curtido en el campo de batalla,
cuya armadura de oficial no ocultaba la dureza de un veterano. Su mirada no se detuvo en las defensas, ni en los rostros asustados de los aldeanos. Sus ojos buscaron una sola persona, el magistrado Cayo Sertorio Macro, como si este fuera el único propósito de su viaje. El tribuno Esteba no convocó a Macro a la plaza pública. En un gesto cargado de simbolismo, se dirigió directamente a la residencia del magistrado, transformando el centro del poder de Macro en una sala de interrogatorio. Los centuriones de la cohorte tomaron posiciones en el exterior, creando un perímetro que aislaba a Macro del mundo que había gobernado con mano de hierro. Dentro, frente al hogar apagado, Esteba no ofreció saludos ni formalidades. Desenrolló un papiro sobre la mesa de madera, el testimonio de un guerrero cato capturado tras la incursión. Sus palabras, pronunciadas en un latín cortante, cayeron como piedras en un pozo. El ataque de Wulfgar no había sido un saqueo aleatorio. Tenía un objetivo específico, una misión de extracción. Por primera vez en años, una grieta apareció en la máscara de impasible autoridad de Cayo Sertorio Macro. Un sudor frío perló su frente. Tu retiro aquí fue una farsa, continuó Esteba, su voz desprovista de emoción. No eres Cayo Sertorio Macro, ex centurión. Ese nombre, como todo lo demás en este lugar, es una mentira conveniente. Eres Decio Fulvio Aquilino, antiguo *Frumentarius* y maestro de espías, exiliado a este puesto fronterizo como castigo por el desastre de la red de Panonia. La revelación se filtró por las paredes de la residencia, esparciéndose por la aldea como un veneno. El hombre que les había predicado sobre la ley, el orden y la disciplina inquebrantable, era un agente deshonrado, un fantasma viviendo bajo una identidad falsa. Su autoridad, que había parecido tan sólida como la piedra del limes, se desmoronó en un instante, revelando los cimientos de engaño sobre los que se había construido la vida entera de Vicus Aquilae durante los últimos años. La aldea había sido la prisión de un espía, y ellos, sus involuntarios carceleros. Entonces, el tribuno apuntó directamente a la herida más profunda de la comunidad. Hace 3 años, un cantero llamado Lucio Valerio Corvo fue desterrado por robar grano de tu almacén. Pero ese almacén no era solo un depósito de alimentos. Era un punto de entrega secreto. La pequeña bolsa de cuero no contenía hierbas medicinales para una niña enferma, sino un pergamino codificado con información vital sobre los movimientos de los catos que debías transmitir a un agente. La verdad brutal y devastadora lo redefinió todo. El crimen de Lucio no fue un acto de desesperación, sino una intercepción accidental, un gesto de amor paternal, que tropezó con las sombras de un juego imperial. Su castigo no fue justicia. Fue el intento cruel y precipitado de un espía en pánico por mantener su tapadera, sacrificando a un hombre inocente para salvar su propia misión fallida. Un silencio pesado, más denso que la niebla germana, cayó sobre la aldea. El dolor, antes una cicatriz anónima en el alma de la comunidad, ahora tenía un rostro y un nombre. Decio Fulvio Aquilino, el hombre al que habían llamado Macro. Cada recuerdo del exilio de Lucio, cada mirada de desprecio hacia Libia, cada historia de miedo contada a los niños, se tiñó con el veneno de esta nueva verdad. El cuervo no había sido un ladrón, había sido la primera víctima de una mentira que había infectado a toda la aldea. Su sacrificio final, defendiendo los muros que lo habían rechazado, adquirió una dimensión trágica e insoportable. Murió protegiendo al hombre que lo había destruido, y con él, sin saberlo, un secreto del imperio que no merecía tal lealtad. La justicia de Roma, tan invocada por Macro, se reveló como una máscara para la más profunda de las injusticias. La caída de Cayo Sertorio Macro no fue ruidosa, no fue un arresto con el estrépito de cadenas ni una ejecución pública. El tribuno Esteba, con un desprecio más afilado que cualquier gladio, simplemente le despojó de su autoridad y le dejó allí, en la residencia que había sido su fortaleza, y ahora era su celda. Su castigo fue el silencio. La comunidad de Vicus Aquilae, al descubrir que su juez había sido un fraude y su ley una mentira, no le ofreció odio sino el peso muerto de la vergüenza compartida. Cada aldeano que había escupido al suelo al paso de Libia, cada madre que había usado el nombre del cuervo para asustar a sus hijos, ahora desviaba la mirada ante el hombre que los había engañado a todos. Macro, o más bien Aquilino, se convirtió en un espectro dentro de los mismos muros que había gobernado, un fantasma condenado a vivir entre los fantasmas que él mismo había creado.
Al día siguiente, la voz del tribuno Marco Emilio Esceva resonó en la plaza, no con la fría cadencia de la ley, sino con el respeto solemne de un soldado honrando a otro. Ante la aldea congregada, exoneró públicamente a Lucio Valerio Corvo, limpiando su nombre del oprobio de la marca *fur*. Ordenó que su cuerpo, recuperado de una tumba anónima fuera de los muros, fuera tratado con la dignidad debida a un defensor de Roma. No fueron sus vecinos, sino un destacamento de legionarios con sus escudos pulidos, quienes llevaron su cuerpo envuelto en un sudario de lino limpio. Fue enterrado con honores militares dentro de la empalizada, cerca del muro que había protegido con su vida. Esceva encargó a un nuevo cantero, un joven de Mogontiacum, tallar una lápida sencilla. Las palabras grabadas no fueron las de un ladrón, sino las de un héroe. Custos Bici, guardián de la aldea. Livia y Aelia observaron la ceremonia desde la distancia, envueltas en una quietud que iba más allá del luto. No había triunfo en sus corazones, solo una calma desoladora, el eco de una justicia que había llegado demasiado tarde. Días después, cuando la aldea dormía bajo un cielo plomizo, y el único sonido era el viento gimiendo a través de las torres de vigilancia, madre e hija se deslizaron hasta la tumba recién marcada. Livia se arrodilló ante la fría piedra romana, su superficie limpia y oficial. No depositó flores, un gesto romano que le era ajeno. En su lugar, dejó sobre la tierra removida una pequeña trenza de lana, teñida con los patrones intrincados de sus ancestros celtas. Era un símbolo que solo ella entendía, un nudo de amor y memoria que ninguna ley imperial podía definir ni borrar. Roma había restaurado su honor, pero solo ella recordaría en el calor de su mano.